totalmente vigentes. Seguíamos dialogando en la pausa aquí respecto al tema de pensiones. Esto es Pauta Semanal, habla Gabriel Vega, estoy con Eduardo Manzanares y Hernán Ferreira. Y seguíamos profundizando sobre las posibilidades de un buen sistema de pensiones para el país. Yo creo que todos esperamos a que haya un sistema que sea eficiente, que permita entregar buenas pensiones. Hay que empezar a catalogar que vamos a entender como buena pensión. Y insisto, estamos en una etapa país cúlmine donde la fuerza laboral tendría que asumir vía impuestos lo que hace la masa de personas que no están activas, que no participan del mercado laboral, y ahí están los jubilados, y esos serían altísimos aranceles tributarios para poder reemplazar la vida laboral en pensión, pero versus un sistema de capitalización individual donde las platas invertidas en los mercados te producen mucha rentabilidad. Parece el problema y la disyuntiva que yo veo está en que ¿quién administra eso? En quién lo administra. Hablamos incluso en la pausa del desprestigio de estas instituciones de la AFP que no gozan de la mejor reputación, a pesar de que yo planteaba, hay encuestas que sí han señalado de que ha mejorado, no estoy diciendo eso, bueno, pero ha mejorado sustancialmente respecto a lo que pasó con el 10%. Mi argumento siempre a favor del 10% ha sido: somos dueños de los ingresos que están en esas cuentas y pudiésemos tener alguna alternativa para poder sacarlo. Para terminar el tema y hablemos de otras cosas que han pasado esta semana, les dejo abierta la palabra para ir cerrando. Sí, yo quería ir como siempre al fondo y no caer en esta cosa tan pequeña que siempre trae a colación Ferreira con sus recuerdos de Lagos. Tiene una motivación especial con Lagos. Acá lo que está en discusión es el fondo del tema. Lo que planteamos amplios sectores de la sociedad, ¿no es cierto?, que estamos en este otro mundo que llamamos progresista, centro-izquierda, es que las pensiones tienen un alto contenido social y solidario. El pensionarse es una cuestión para el resto de la vida de las personas que dejan ya de trabajar porque cumplieron con su parte, ¿no es cierto?, laboral. Eso social y eso solidario no puede estar en manos privadas, cuya única función es el lucro, que está bien, las empresas se dedican a ganar dinero. Cualquier empresa, tu misión fundamental, ¿no es cierto?, es entregarle a los accionistas, que no son en este caso los trabajadores, son los accionistas de la AFP, la rentabilidad que requieren, y por lo tanto nunca su preocupación va a ser entregar buenas pensiones necesariamente. Su única preocupación o fundamental va a ser entregarle rentabilidad a sus accionistas. Y por lo tanto yo lo que postulo es que este sistema, que puede ser de capitalización, no sé si individual o no, o colectiva, o una mezcla de ambos, tiene que estar en manos de un ente estatal autónomo, como ocurre en la mayoría de los países de la OCDE, tanto que hablamos de la OCDE. Noruega, Holanda, Francia, Alemania, etcétera, 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 no están los fondos en manos privadas, están en manos de entes estatales autónomos con suficiente autonomía para que nadie pueda meter las manos allí. Se generan, ¿no es cierto?, directorios que son reemplazados y que son de carácter técnico, profesionales, donde la política no puede estar sometida, no puede estar sometida a los vaivenes políticos, sino que su único propósito es lograr la cautela de esos fondos, que tengan rentabilidad dentro de un margen adecuado. En esos países la mayoría de las inversiones se hacen en empresas que además cumplan con el propósito social, ¿no es cierto?, de cuidar el medio ambiente, de cuidar la situación laboral, etcétera. Yo creo que perfectamente podemos ir a una situación como esa, y espero que así sea. Espero que los constituyentes, ¿no es cierto?, del plebiscito, cuando discutan esto, tengan esa capacidad para entender que esto ya no da más, que esto hay que terminarlo y que hay que proponer un nuevo sistema que tenga un alto componente, ¿no es cierto?, solidario, obviamente, donde se restituya el poder del trabajador con sus fondos. Mira, el tema de la izquierda y el progresismo, digamos, Argentina tiene los progresistas, para empezar, digamos, Argentina Kirchner es progresista, se define ella como progresista, imagina cómo está. Es ver el Estado como una cosa ideal, el Estado bondadoso, el papá o mamá Estado, que siempre nos va a cuidar, que siempre... Y eso no es así. Para empezar, en los países donde hay dictaduras, el Estado es poderoso. Un Estado poderoso te lleva a una dictadura. Eso es así, la historia te lo dice. Yo sé que a algunos les molesta la historia,
pero es así. Y después, yo creo que tampoco hay, no sé si, Eduardo lo entiende, pero pasa que su sesgo ideológico lo mutila, digamos, al decir estas cosas. Que las empresas privadas están para competir. Yo obviamente que da más rentabilidad, por eso que las AFP que te dicen, nosotros damos más rentabilidad que todos los demás. Y todos están diciendo nos damos más rentabilidad. No es que no les interese no dar la rentabilidad. ¿Ah? Y esto no es ni siquiera una defensa de la AFP, es una defensa del sistema de mercado que te dice, yo empresa quiero darle mayor bienestar a mis clientes o a mis asociados o a lo que sea. El Estado no va a ser así. El Estado, no porque sea Estado, va a querer el bien para nosotros. Al contrario, porque quiere Estado, nos va a sacar más impuestos, nos va a poner más cargas. Si tú quieres poner un negocio, te va a llenar de regulaciones y ojalá una coima entre medio muchas veces. Es decir, aquí esto de que el Estado es el bueno, ¿cierto? El bondadoso per se, es una falacia. Es una falacia. Y último, donde el Estado es más fuerte, siempre la libertad de las personas y el emprendimiento va a ser menor, es inversamente proporcional. Por tanto, esto de que las empresas privadas, ¿cierto?, solamente quieren el lucro, eso es una falacia del puerto de un buque, porque lo que quieren es tener mejores, en el caso de las mejores pensiones, para que inviertan o pongan sus fondos en esa AFP y no en otra. Y el sistema, insisto, no fue destruido en los años 90, a partir de los años 90. Y eso es historia, aunque a algunos les moleste la historia. A mí lo que me da miedo cuando actúa el Estado es que nos pase otro Transantiago, está siempre ese riesgo. Pero también lo veo, por ejemplo, a nivel de salud pública, yo lo reconozco acá, un nivel espectacular que le compite al privado. Yo creo que el Estado puede hacer las cosas bien, uno espera mejores acciones del Estado, pero está siempre este riesgo. Ahora, si es que entra el Estado a administrar, tendría que competir con el privado en las mismas condiciones. Y ahí podríamos ver quién es más eficiente, si finalmente se trata de quién logra satisfacer tanto de este tema como en todas las materias del mercado la mayor cantidad de necesidades por los menos costos. Oigan, semana importante esta además. El lunes 1 de marzo muchos de nuestros hijos o sobrinos, nietos, no sé qué tengan ustedes, pero muchos ya empezaron con clases virtuales y estuvimos discutiendo en el programa anterior lo apropiado que sería o no el retorno a clases. Ya están muchos con clases virtuales, pronto entran algunos a un sistema más mixto, semipresencial, cuidando los aforos. Seguimos en fase 2, se sigue vacunando y se sigue además con cifras bastante positivas desde el pic que vivimos hace 3 meses atrás, 4 meses atrás. Hemos tenido los promedios más bajos desde esos momentos. Estamos cerca de los 60 casos diarios promedio a la semana, con positividad de un solo dígito, y se sigue avanzando. ¿Estamos en condiciones de volver a clases presenciales pronto? ¿Cómo vislumbran esto? El otro día salía el canciller alemán señalando que había un riesgo con Johnson & Johnson, que era uno de los contratos que tenía Chile con 2 millones de vacunas, donde el Estado americano le dijo se van a quedar acá, y se están ampliando las negociaciones con otras empresas. Aún así Chile lleva una muy buena campaña de vacunación. ¿Cómo vislumbran el retorno a la normalidad, ya terminando esta mitad del segundo bloque para que cerremos el programa? Me toca a mí, para que Ferreira me retruque. Hernán. Oye, bueno, es que con respecto al tema sanitario, la verdad es que yo no sé si hay un tema ideológico o no, yo creo que no, salvo el criticar las buenas o malas decisiones que se tomen en el ámbito político, que las hay, y eso tiene un componente más bien humano. Yo diría que la estrategia de vacunación ha sido exitosa en Chile, obviamente está siendo reconocida en todas partes, pero se basa fundamentalmente en la existencia de una salud primaria que tenía una experiencia inédita a nivel latinoamericano y a nivel mundial en todo lo que es el sistema de vacunación y otras cosas más. No nos olvidemos que en un principio la atención primaria fue desechada. Mañalich no le hizo mucho caso a las opiniones de los expertos que decían ahí es donde tiene que usted centrar el esfuerzo que hay que hacer sobre la pandemia.
Bueno, hoy día tenemos una salud primaria que está haciendo la pega muy bien, el reconocimiento hacia el sector salud es evidente, pero yo lo que entiendo, Gabriel, es que hasta que no tengamos inmunidad de rebaño, que eso se va a lograr cuando tengamos un 70% de la población vacunada, no es posible hablar de un triunfo ya asegurado. Eso creo que se estaría cumpliendo junio o julio probablemente de este año. Mientras tanto, el tema del retorno a clase, a mi juicio, tiene que ver con una decisión que tienen que tomar básicamente los padres, ¿no es cierto? Obviamente en concomitancia con las autoridades de educación, con los profesores y evaluando los casos en particular, porque cada comunidad tiene realidades distintas. Santiago, el norte de Chile, el sur de Chile, Punta Arenas, qué sé yo. Me parece que se ha llegado a un buen término en esa materia. Al principio había una discusión sobre quién tenía que tomar la decisión. El ministro de Educación estaba empecinado en que tenían que abrirse las escuelas, el colegio de profesores estaba empecinado en que no se abrieran y así. Entonces ha llegado a una solución que entiendo es que finalmente la decisión la toman los apoderados y eso no va a afectar a la educación de los niños, porque entiendo que ya hay niños que están haciendo sus clases por teletrabajo, no es teletrabajo, teleeducación, y otros que están asistiendo. Y tendrá que irse evaluando en el momento. Yo creo que va a haber un tercer rebrote, producto de la llegada de la gente que llegó de vacaciones, pero vamos a estar significativamente mejor preparados. Hay una población, hoy día no sé qué porcentaje, pero creo que cerca de un 30% de la población ya está vacunada, por lo menos en primera dosis, 27 o algo así. De manera que yo tengo la esperanza de que a principios o mediados del próximo semestre Chile va a estar ya saliendo este tema de la pandemia, la parte sanitaria, pero lo que viene después es tanto o más complejo, que es el tema de cómo se enfrenta la situación económica, con nuevos modelos, con nuevas formas de abordar, porque el tema de la pandemia ya quedó en el ADN, ¿no es cierto?, de la ciudadanía y de la humanidad en general. Eso va a ser un tema a discutir prontamente. Sí, fíjate que hay un tema que toca Eduardo, y que toca bien, digamos, eso me parece muy espectacular, digamos, que dice que son los padres los que tienen que elegir, ¿cierto?, si van o no los hijos a clases presenciales. Y esto es el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. El derecho preferente, que reconoce esta Constitución. Lo reconoce. El derecho preferente de los padres. Y este derecho preferente, que está dado por si lo llevan o no lo llevan a clase, está dado en todo tipo de ámbitos educacionales. En el ámbito de la sexualidad, en el ámbito económico, en todo tipo. No es el Estado el que tiene que decir cómo tenemos que educar nosotros a nuestros hijos. Somos nosotros. Y poder tener la posibilidad, la libertad. Es decir, yo lo llevo a un colegio, al colegio o a otro colegio, y no estas cosas tómbolas donde te dicen, ¿sabes? Un hermano de un colegio, la reforma de la presidenta Bachelet, ¿cierto?, socialista, dice, a uno por la tómbola va a un colegio y a otro van a otro colegio. Y el padre no puede elegir entonces. Ese es el derecho preferente de educación que tienen los padres respecto a sus hijos. Y esto es un principio, un derecho que se tiene que salvaguardar. ¿Ya? Ahora, todos los organismos internacionales, la Defensoría de la Niñez, por un lado, en Chile, UNESCO, si no me equivoco, por otro lado, han pedido que los niños vuelvan a clases presenciales, ¿cierto? Porque efectivamente hay también un tema psicológico que no es menor, ¿no? A tener a niños, adultos mayores también, ¿no? Adultos mayores, a niños encerrados un año, la verdad que les va a quedar una cicatriz psicológica. Yo creo que en eso también concuerdo con Eduardo, una cicatriz psicológica por muchos años, que hay que empezar a reparar. Y en esto el gobierno, y hay que reconocerlo, lo ha hecho espectacular el tema de la vacuna hasta ahora, ¿cierto? Porque para la izquierda, cuando el gobierno hace algo bueno, en realidad no es el gobierno, es el Estado. Y cuando hace algo malo, en realidad es el gobierno, y no siempre sus dardos van a... he visto varios reportajes internacionales y todos destacan que la vacunación en Chile, el sistema de vacunación, el sistema primario, ¿cierto?, que empezó en los años 60, se fortaleció en los años 80. Empiezan de los años 80. Ahí. Algunos hablan del 78, hablan del 82, si no me equivoco, 81 por ahí. Se fortaleció, ¿cierto?, el sistema primario, el sistema de vacunación, básicamente en Chile. ¿Ya? Es decir, una vez más la historia nos está diciendo qué ha hecho este país en los últimos 30 o 40 años. Así que creo que estoy de acuerdo con que los padres decidan si mandan o no a sus hijos a los colegios. Se están vacunando los profesores, lo conversamos en un momento acá, un mes atrás, ¿cierto?, que son los profesores, también deberían vacunarse de los privilegiados porque están educando a millones de niños. Así que
esperemos que se iba a lograr, así ya estamos por los 3 millones de personas vacunadas, lo que es espectacular. 3,5. 3,5, ¿cierto? Claro, eso, 3,5. Y no hay que bajar los brazos. Y hay una conciencia de la ciudadanía también por hacerlo. ¿Ah? Pero y último, lo de ministro de Educación no es un capricho, ¿ah? Porque hay organismos internacionales que contribuyen a la niñez, que no es propio de este gobierno, que está pidiendo que los niños vuelvan a clases presenciales. A ver, que nada más aportar a la discusión de que la verdad es que este tema de la libertad que tienen los padres de elegir y que confunde Ferreira, ¿no es cierto?, tiene un componente económico, obviamente, porque, claro, sería fantástico que todos los padres pudieran elegir el colegio donde quieren estudiar sus hijos. Pero la inmensa mayoría de los ciudadanos de Chile no pueden elegir que sus hijos vayan al San George, al Tabancura, al Cordillera y a tantos otros colegios que cuestan 400, 500, 600 y hasta $1 millón mensuales. Entonces, el problema de que se planteó en el gobierno de la presidenta Bachelet es que exista la capacidad del Estado, ¿no es cierto?, para entregar una educación de calidad. Y en ese marco de la calidad, ¿no es cierto?, que significa invertir, obviamente, en educadores, en primer lugar, en los educadores, es decir, los profesores, y después en la infraestructura. En ese marco, obviamente, los padres y abogados tendrán que llevar a sus hijos al colegio que les quede más cercano, como ocurre en Francia, como ocurre en España, como ocurre en Italia. No elegir el que se le da la gana porque pagando 50 luquitas más, ¿no es cierto?, tiene derecho a que le coloquen una televisión en la sala. Entonces, el problema acá es económico, Ferreira, no es un problema de darse el gustito de elegir por elegir. Mejoremos las condiciones económicas. No, pero a ver, hay que superar el tema. Mejoremos las condiciones económicas de los ciudadanos. Pero, disculpen, ¿qué se logró con eso? Los proyectos educativos, los currículos especiales, un colegio para deportistas, un colegio industrial, un colegio comercial, ya no podrían ser elegidos por vocación, sino que te toca por tómbola. A mí el tema del sorteo me complica, pero sí creo que el Estado tiene que tomar cierto rol también con los niños, sobre todo, por ejemplo, con un padre que pueda tomar su decisión por decir, tengo el derecho preferente sobre los niños, sobre mis hijos, y no los quiero vacunar. No olvidemos que los derechos de los niños son tanto y más importantes. Uno lo hace como resguardador del derecho de su hijo, pero tiene que velar por la integridad también de ellos. Yo creo que el Estado perdón, Gabriel, y si no los quiere vacunar, que tú dices está en su derecho preferente. No. ¿Cuál es el derecho? ¿Cuál es el derecho? Le estás haciendo un daño al niño. Ahí le estás haciendo un daño. Pero suponte que tenga ese derecho. ¿Y qué pasa con el resto de los niños que puede ser contagiado por ese niño que no se vacunó? Esos derechos no existen, pero claro que sí, pues. Claro que sí. No, a ver, mientras el resto de los niños estén vacunados no se dice contagiar. El tema es que tú le estás haciendo un daño a tu hijo por una decisión que tú estás diciendo que, como tengo el derecho preferente sobre mi hijo, no puedo llegar al punto de hacerle daño. No llega al punto de hacerle daño en esta materia, pero en materia de elegir los proyectos educativos que uno quiere para su hijo, porque hay diversidad de proyectos, y a eso estaba apuntando al principio de la intervención. Los proyectos educacionales de cada establecimiento ya no sirven de nada porque la gente no los elige por la vocación, por el currículum, por la forma de educar, sino que te toca por sorteo. Eso se destruyó con ese proyecto. Pues la solución que hace la izquierda te dice, mire, usted no tiene plata, señores, entonces nosotros, el Estado, ¿cierto? Papá Estado, mamá Estado, se va a poner. Pero no quieren subirle, ¿cierto?, el pelo al trabajador, no quieren que gane más. Porque la solución es... Pero ¿cómo? Eso es lo que ocurrió en los últimos 24 años, Ferreira, subirle el pelo a los trabajadores. Eso es lo que ocurrió. Yo le voy a dar mejores condiciones laborales, no voy a permitir que su sueldo suba, ¿cierto? No voy a permitir que se dar bono. Y lo voy a hacer ¿Cómo puede decir eso? Hablemos ordenaditos, por favor. Es que lo que pasa es que en el caso tuyo, Gabriel, debieras conducir en el sentido de no aceptar que se digan tanta monserga y mentiras. ¿Cómo va a ser posible que se diga que hay un sector del país que no quiere que los trabajadores mejoren su situación económica? ¿En qué país estamos viviendo y en qué mundo? Eso no existe en ninguna parte. Eso es una falacia también.
Bueno, pero creo que no yo estamos yo siempre he tratado de aportar a que el diálogo sea lo más constructivo posible, cada uno se hace responsable de No hay lo que censura, haga, no hay censura, porque la izquierda censura. yo pudiese ser insidioso y decir de que los ministros y todo ese gobierno que diseñó estos programas que envían a los niños por sorteo tienen precisamente a su hijo en el Tabancura, en todos los colegios que tú nombraste. Pero finalmente... sería absolutamente bueno que lo dijeras, porque no comparto. Confundir que el tema es la calidad, yo creo que está apuntando a otra cosa, porque finalmente lo que hicieron es terminar con la educación subvencionada, que era el escalón que la gente menos pudiente podía llegar a subir, y también confundir la libertad con el uso de los recursos propios, con adueñarse de recursos de otros para utilizarlos, para que el resto de los niños tengan una educación como la del Tabancura y los colegios que nombraste. Me parece también equivocado y un daño gigante en cuanto a las libertades individuales. Pero no nos desviemos mucho del tema, yo creo que nos queda poco programa. Yo creo que lo que está pasando en nuestra región es positivo. Tenemos que no bajar los brazos. Los colegios van a poder empezar. Tampoco es si yo quiero lo envío. Hay aforos que cumplir, pues no van a poder ir todos. Si es que pueden haber 8 niños en sala y los educadores, y los aforos en esta fase 2 son de máximo 10 personas. Y el desafío también está para los colegios, las comunidades educativas, los apoderados, la conexión a internet, cosa que nos ha dejado muchas lecciones. Incluso para hacer este programa, yo recuerdo que alcancé a participar, desde que participo con usted, en 1 o 2 presenciales, y ahora estamos acostumbrados a vernos de manera distante y digital. Pues así que desafíos de todos estos ámbitos, creo que ya estamos en la hora. Les dejo un minuto de cierre cada uno para que vayamos terminando. Bueno, para que Eduardo termine, que le gusta a él, ¿cierto? Estar ahí. Mira, el tema es, no, una cosa breve nomás. El 11 de abril, ahí, como todo el mundo sabe, 4 elecciones. Íbamos otra vez, no teníamos, ¿cierto? Aunque a esa altura quizá va a estar definido si son un día o 2 días de elecciones. Y está la elección de los constituyentes. Ya vamos a votar por Marcelo Torche, un abogado, una persona prestigiosa, un gran profesional, nuevo en la política, lo que creo que nos va a dar una mirada espectacular, una mirada novedosa, pero ¿cierto? De un ámbito de la libertad. Ya vamos a votar por Marcelo Torche, constituyente. Creo que es la mejor opción que hoy día tenemos, porque, insisto, es una persona que está nueva en este ámbito, y creo que la ciudadanía también está exigiendo puestos nuevos, como el de Gabriel, puestos nuevos, ¿cierto? Gente que más joven, menos joven, pero son puestos nuevos y que aportan a la política. Así que Marcelo Torche, constituyente. No, yo no voy a hacer tamaña grosería estar llamando en un programa público a llamar a votar por determinados candidatos, que los tenemos, obviamente, eso será en otro lugar. Nada más referirme a que no hubo tsunami finalmente, pues, oiga. Yo la verdad que quedé asustado. Dije, el presidente Piñera en su afán, ¿no es cierto?, de hacer más ruido de lo que produce, nos mandó un tsunami, pero al final el tsunami parece que no existió, unas bolitas pequeñitas, qué sé yo. Así que nada más reírme de esa situación que nos asustó todo, porque no sé si a usted le llegó la alarma, pero a mí me llegó una alarma que ni te cuento cómo salté, porque era una alarma estridente y ruidosa. ¿Les llegó a ustedes? No sé. Pero no hubo tsunami. Espero que no lo haya. El único tsunami que va a haber es en el mes de abril, cuando los constituyentes se elijan, ¿no es cierto?, y podamos tener una nueva constitución como corresponde a este país moderno para el futuro del país. El mensaje era bastante escueto, el de la ONEMI. De hecho, hay que actuar preventivamente. Lo dijo el ministro del anterior: les va a llegar un mensaje a las 10, va a decir esto, porque hay que estar prevenido. ¿Te imaginas si hubiesen llegado una bolita? Grato programa. Después voy a hacer como buen conductor y voy a hacer que se den la mano al cierre para todos quienes nos ven en sus casas. Esto fue Pauta Semanal. Nos vemos la próxima semana, y nuestros cariños y saludos a todos quienes nos ven, y a Juan Francisco, que espero se pueda integrar la próxima semana. Buenas tardes. Nos vemos. Chao, chao. Volar como
Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales, presentó Pauta Semanal. Participan Juan Francisco Miranda, Eduardo Manzanares, Hernán Ferreira y Gabriel Vega. Pauta Semanal. Después de la noticia, el análisis.